Los carolingios procedían del territorio fronterizo que se habían disputado durante siglos las razas latina y germánica. Entre los magnates prominentes en la política de Austria a principios del siglo VII había un cierto Pepino de Landen en Brabante y un cierto Arnulfo, duque y luego obispo de Metz. Pepino, que llegó a ser mayordomo de palacio y de facto gobernador de Austrasia en 622, casó a su hija con el hijo de Arnulfo, y difícilmente hubo jamás una alianza más brillante en Austrasia que esa unión de la hija de su estadista más prominente con el hijo del hombre que era a la vez duque, obispo y santo, y que se distinguía, si puede creerse su genealogía, por sus conexiones con una familia senatorial romana de Narbona. El hijo de este matrimonio llegó a conquistar para sí un lugar en la historia del mundo. Pepino II de Heristal, mayordomo de Austrasia en 681 y de Neustria 687, soldado valiente y entusiasta, partidario de las empresas misioneras entre los germanos y los frisios, era el padre de Carlos Martel y el bisabuelo de Carlomagno. Tal era, en pocas palabras, la genealogía del ilustre emperador que es considerado como héroe nacional a la vez por alemanes y franceses, pero que en realidad no era ni alemán ni francés, en el sentido que ahora damos a estas palabras, sino un franco de Austrasia, germánico sin duda en origen y en sentimiento, pero latino en disciplina y mirado por sí mismo y por sus contemporáneos como el caudillo del cristianismo romano en el mundo occidental. Carlos Martel, o sea, el Martillo, hijo bastardo de Pepino II, gobernó los dos reinos de Austrasia y de Neustria durante 26 años, derrotando a todos sus vecinos y haciéndose acreedor al dictado de Martillo por su conducta drástica y sin duda necesaria con la iglesia galorromana. La infantería de elevada estatura y revestida de cotas de malla procedente del este del imperio que le dio la victoria en tantas batallas no había sido debilitada por el lujo de las ciudades y devolvió al nombre de los francos la gloria militar que había perdido desde los días en que Clodoveo hizo caer por primera vez sus indomables germanos sobre los campos de Francia. De los hechos del Martillo, uno es especialmente memorable. En un domingo de octubre de 732 derrotó cerca de Poitiers un gran ejército musulmán mandado por Abderramán Gafequil, el gobernador árabe de España, perdiendo los invasores, si podemos creer las cifras de Paulo Diácono, lo que parece difícil, 375.000 vidas. Esta victoria resonante, aunque no impidió nuevas incursiones en la Galia, ya que 3 años después los musulmanes tomaron Arles y Avignon, de donde fueron arrojados por el Martillo, fue de todos modos una liberación. Es cierto que los árabes no hubieran sido bastante fuertes para tomar y menos para conservar la Galia, y que, aparte de las intrigas y conspiraciones que constituyen la trama de la política oriental, debieron hacer frente a disturbios de los berberiscos en África y de los cristianos, los mozárabes y a los núcleos reconquistadores del norte de la península, en España. Pero si no podían conquistar, podían continuar sus expediciones destructoras. En particular, podían haber opuesto serios obstáculos a la mayor de las empresas que, con la ayuda material del Martillo, fueron realizadas en Europa. La conversión de Germania no se hubiera podido realizar jamás por el clero franco en el estado a que había sido reducido bajo el régimen merovingio. Debemos atribuir el impulso espiritual que inspiró la misión germánica y elevó el nivel religioso de la Iglesia occidental a los misioneros de Irlanda e Inglaterra, en donde el cristianismo brillaba con una luz más pura. Hemos llegado ya al tiempo en que los pueblos británicos, saliendo de sus nieblas nórdicas, prestaron su primera contribución al progreso de la vida civilizada en un mundo mayor que el suyo. La larga serie de grandes ingleses se inaugura al principio del siglo VII con los nombres de un erudito y de un misionero. Así, mostraron ya muy pronto los anglosajones su pasión por el progreso de la humanidad mediante la religión y la ciencia. La historia eclesiástica de Beda, un monje de Northumbria que representaba el conjunto del saber en su provincia, conservó durante 4 siglos por lo menos un lugar preeminente en la literatura latina de Europa y todavía se considera como nuestra primera fuente de información sobre el desarrollo de la sociedad y las instituciones cristianas en la Gran Bretaña. Más o menos contemporáneo con este famoso polimático fue Winfrido, mejor conocido bajo su nombre posterior de Bonifacio, el apóstol de Germania. La obra de este misionero, entre pueblos bárbaros, viviendo en espesas y lejanas selvas, pudo dejar poco rastro en la memoria escrita de aquel tiempo, pero los hechos sobresalientes de la carrera de Bonifacio son elocuentes por su ardor y por su tenacidad, por su inteligencia y por sus éxitos.
enviado por el Papa Gregorio II en 719 en misión a los paganos de Germania, fue a prepararse junto a su compatriota, Wilbrod, que entonces estaba ocupado en la conversión de los frisios y, precisamente allí, en Frisia, después de 35 años de labor incesante, encontró Bonifacio la muerte del mártir. Entretanto, laborando siempre al servicio de la sede apostólica, pero al propio tiempo con la ayuda poderosa de los reyes francos, convirtió a los gesianos y turingios y organizó la iglesia de Baviera, y, nombrado arzobispo de Maguncia en 748, ejerció una inspección general sobre todas las comunidades cristianas que, principalmente por sus esfuerzos, se habían constituido en la Alemania meridional y central. No rebaja el mérito de su obra que fuese asistido por animosos colaboradores. En la tarea de unir Germania a Roma, realizó la primera labor y su obra fue de influencia decisiva y fecunda. En algo sumamente importante, la conversión de Germania difiere del hecho muy anterior a la introducción del cristianismo en la Galia. Los humildes mercaderes sirios que llevaron por primera vez el mensaje cristiano a Marsella llegaron a una provincia altamente civilizada. Devotos de una oscura secta oriental no podían ofrecer poesía o metafísica, derecho ni ciencia a una sociedad más instruida en estas cosas que ellos mismos. Lo que podían ofrecer era una manera revolucionaria de vivir, alrededor de la cual se iba formando en griego y en latín una nueva literatura que había de llegar a círculos más amplios, ser más práctica que la antigua y contener un nuevo tipo de interés moral para los señores cultos de Galia, incluso para los del siglo V. Virgilio era más melodioso que Prudencio, Cicerón más elocuente que Agustín. La nueva teología tenía por rival la antigua literatura, que a muchas inteligencias piadosas parecía llena de peligros, precisamente porque era tan seductora. Pero en Alemania no había semejante dualismo. Allí las misiones cristianas no entraban en ninguna parte en conflicto con la tradición de una antigua y magnífica literatura, ya que Bonifacio y sus compañeros predicaban a bárbaros rudos e iletrados. Fue a las misiones y a los monasterios a los que Alemania debió su conocimiento del latín y su introducción en la cultura del mundo antiguo. Mientras el venerable Beda estaba escribiendo su obra inmortal en su celda de Jarrow y Bonifacio predicaba el cristianismo a los rudos turingios y Carlos el Martillo, pero también el misionero golpeaba a los obispos y abades de Galia y secularizaba sus propiedades, los acontecimientos que se avecinaban preparaban algo trascendental en el mundo cristiano, trabajando para aquella alianza entre el papado y el rey Franco que había de transformar la política del mundo occidental. Forma parte de la sabiduría de la Iglesia romana aceptar aquello que no puede evitar. Aceptó y subordinó a su sistema el politeísmo, imposible de desarraigar del hombre mediterráneo. El genio pagano se convirtió en el ángel cristiano. La pagana Isis tomó el aspecto de la Virgen cristiana. El festival pagano fue sustituido por la solemnidad cristiana, y mientras canonizaba las imperiosas necesidades populares que reclamaban patronos y mediadores, la Iglesia romana había recibido con los brazos abiertos todas aquellas prácticas, bajas o elevadas, en que se buscaba la manera de satisfacer aquellas necesidades. Aceptó las estatuas y las pinturas, el culto de las reliquias y la peregrinación a los altares en que se colocaron aquellas reliquias. En el gran rebajamiento de la inteligencia y de la moral que caracteriza el siglo VII, este aspecto en cierto modo material y supersticioso de la religión cristiana se desarrolló enormemente. El culto de las imágenes prevalecía en la Iglesia romana, pero más todavía en la bizantina, y la crítica observaba que el culto de un dios singular había quedado reservado para los musulmanes o los judíos. Tales críticas se producían sobre todo en las mesetas de Armenia y de Anatolia. Los paulinos, llamados así porque apelaban a la autoridad de San Pablo, reconocían sólo aquellas normas de conducta para las que encontraban una garantía en las Escrituras, repudiaban los comentarios de los padres, negaban la autoridad de la Iglesia, rechazaban los sacramentos, la veneración de la cruz, la adoración de la Virgen. En el rigor de su puritanismo se anticipaban los reformadores protestantes del siglo XVI. Parece que el emperador León III, que procedía de las comarcas de Asia Menor, en donde tales creencias prevalecían, estaba impresionado por el mensaje de estos sectarios de las mesetas. Para su inteligencia severa y militar, las prácticas que se comprendían bajo los términos culto de las imágenes eran corruptoras de la energía del cuerpo social. El imperio no podía salvarse de los musulmanes por monjes, reliquias y exorcismos, sino por la disciplina cívica y por el valor militar. En 726 el emperador Isáurico promulgó un edicto ordenando la destrucción de las imágenes en todos sus dominios.
Súbitamente, la tempestad se desencadenó en Italia. A los muchos motivos de disconformidad entre las iglesias griega y romana, la querella referente a la naturaleza única y a la única voluntad, a las pretensiones del patriarca de Constantinopla y de tener igual dignidad que el Papa de Roma, se añadía ahora la circunstancia agravante de que un tirano griego trataba de privar al pueblo italiano de sus veneradas imágenes religiosas. Estalló una revuelta en Ravenna. El exarca griego fue asesinado en un concilio de obispos italianos convocado en 731 por Gregorio III. Los iconoclastas fueron excomulgados. La irritación en Roma era violenta. En conflicto sin esperanza con el imperio, los papas se vieron obligados a buscar en otra parte la asistencia material. La corriente de la historia habría marchado por caminos distintos si en aquella ocasión el papado hubiese escogido como aliado a la monarquía lombarda. Mucho se hubiera podido alegar en favor de ello. Los lombardos, después de la primera explosión de crueldad que marcó los primeros momentos de su establecimiento en Italia, habían demostrado notables disposiciones para la civilización. Habían apurado el arrianismo y codificado algunas de sus leyes, y bajo el gobierno del culto Liutprando, 712-743, hacían rápidos progresos en las artes de la vida. Además, en un conflicto con los griegos podía contarse por anticipado con la simpatía de los lombardos. Desde su primera aparición en Italia en 568 hasta la paz de 680, el principal peligro en la historia lombarda lo había constituido la continuación de las luchas con el imperio griego. Este antagonismo, aunque interrumpido de momento, continuaba siendo una de las bases fundamentales de la política italiana. Ningún rey lombardo podía permanecer tranquilo mientras una pulgada del suelo italiano siguiese en poder del imperio, y ningún emperador podía mirar a los lombardos más que como pestilentes intrusos en su sagrado depósito. La curia papal no podía dudar de que los lombardos habían de resultar entusiastas y eficaces aliados contra los griegos iconoclastas. Pero el papado, demostrando el fino instinto para la diplomacia secular que poseen en grado especial los estadistas italianos, decidió, después de algunas vacilaciones de su política, que los lombardos, a pesar de su catolicismo y de sus progresos en las artes, así como de su odio a los griegos, habían de ser tratados no como amigos, sino como enemigos. Pavía estaba demasiado cerca de Roma. Si los lombardos conseguían hacerse dueños indiscutidos de Italia, el papado sería degradado a la condición de un simple obispado lombardo. Antes que confiar en la ayuda de esos belicosos vecinos, los papas decidieron apelar a los lejanos y poderosos francos. En 739, Gregorio III envió las llaves del sepulcro de San Pedro a Carlos Martel y le pidió que reemplazara al emperador en el gobierno de Roma. Carlos declinó esta oferta y 3 años después las 3 grandes figuras de la escena, León, Gregorio y Carlos, habían muerto. Los hombres cambian, la política sigue. Por la presión continua de las circunstancias, el Papa de Roma y el rey Franco se vieron envueltos en una trascendental combinación. Pepino el Breve, el hijo menor de Carlos y después de la retirada de su hermano a un monasterio, el dueño efectivo de Francia, era amigo del inglés Bonifacio. Para el mayordomo del palacio, como para el misionero, era importante la veneración de la sede apostólica, promover las misiones germánicas y someter a una reforma muy necesaria de la iglesia gálica. La piedad de Pepino, real o fingida, obtuvo su recompensa. La contestación por el Papa Zacarías a su prudente demanda de si era lícito que el gobernante de hecho lo fuese también de derecho, le hizo ver que podía deponer al último de los merovingios y asumir él mismo la corona. Obró en consecuencia y en la catedral de Soissons, Bonifacio, el inglés, le ungió como rey. Por el enorme servicio de haber legalizado la monarquía carolingia, el Papa pudo muy pronto reclamar una recompensa proporcionada. El nuevo rey lombardo, Astolfo, se distinguía por una ambición imprudente y destemplada de conquistar a la vez el exarcado y el patrimonio romano. Sus ejércitos dirigidos contra los imperiales tuvieron tal éxito que inspiraron los recelos más vivos en el ánimo del Papa. A invitación de Pepino y acaso también en convivencia con el emperador, el Papa Esteban pasó los Alpes, 753, y concluyó un pacto memorable con el rey Franco. Le confirió el título imperial de patricio, le ungió junto con sus 2 hijos y comprometió a los francos a que eligieran sus reyes futuros, solo entre los descendientes de Pepino. En cambio, este se obligó a entregar las ciudades que los reyes lombardos habían tomado del emperador, no a su dueño legal, pero iconoclasta, sino a la República Romana y a San Pedro. En 2 cortas campañas arrebató a los lombardos todo el territorio que habían conquistado desde la muerte de Liutprando y lo cedió a la sede papal.